en este momento. Eclesiastés, vamos a ver toda esa sección que aparece ahí, ¿cierto? Del versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 26. No es corto el tramo, pero en realidad es bien interesante. Como aparece ahí, ¿cierto? ¿De qué trata Eclesiastés? ¿Se acuerdan? Noten este pequeño resumen. Trata de la realidad debajo del sol, de esta expresión debajo del sol. Aparece muchas veces en este libro, ¿cierto? Como lo que sucede en la tierra, en la vida de los hombres, ¿cierto? También la vanidad de este mundo y su frivolidad, de eso trata Eclesiastés también. Nos habla un poquito de la intrascendencia de todo, ¿cierto? También la importancia de tomar en cuenta a Dios. Por supuesto, este es un hilo que va de a poquitito apareciendo en el texto, ¿cierto? Ya lo estamos viendo en algunos énfasis del autor. También vemos y estuvimos viendo que Eclesiastés trata de las circunstancias de la vida y sus sufrimientos. También habla de la decisión más sabia que el hombre puede hacer. Al final hay una conclusión muy notable acerca del autor que vamos a estar viendo también. Pero también estuvimos resumiéndolo de la siguiente manera. También Eclesiastés es una dosis recargada de la realidad. Un balde de agua fría para nosotros que, ¿cierto? O ustedes también que están en una etapa de la vida en donde están ahí entre salir de la infancia y entrar a la adultez. Ahí hay una coyuntura, ¿cierto? Muchas veces difícil. Y en ese sentido también, Salomón por supuesto escribe a todos los oyentes, a los jóvenes también, y en ese sentido es como un balde de agua fría, porque nos cuenta la realidad de la vida como es. No bajo un idealismo, ¿cierto? Muchas veces en que las personas viven. Ahora, también, Eclesiastés es una cuota de angustia necesaria para mirar arriba del sol. Salomón, recuerden que el rey Salomón lo tuvo todo, fue el hombre más sabio de la tierra que ha habido, tuvo riquezas, tuvo de todo, pero él también llega a esta conclusión, ¿cierto? De poder mirar hacia arriba del sol. Recuerden que la expresión que se usa mucho es debajo del sol, refiriéndose a la vida acá, en la tierra. Cómo funcionan las cosas, cómo es el hombre, cómo son sus relaciones. Cómo es, ¿cierto?, digámoslo así, la infructuosidad de, ¿cierto?, hacer metas aquí en este mundo. En cierto sentido, como les dije yo al principio, también pareciera que el autor es pesimista. Porque al leer mucho de lo que él dice, ¿cierto?, parece que no vale la pena esforzarse o, no sé, gozar de lo que podemos obtener. Pero la idea justamente del autor quizás no es eso, sino poder advertir, ¿cierto?, la importancia, como ya se ha dicho, de tener en cuenta a Dios ahí. También es una muestra del sinsentido del éxito, ¿cierto? Parenético tiene que ver con una forma de exhortación, con una forma de poder exhortar a alguien, ¿cierto? Y una muestra del sinsentido del éxito, vamos a ver algo de eso hoy día. Una teología práctica para caminar en la vida, aunque no hay un desarrollo sistemático de la teología, sí hay conceptos y principios que sí están ahí, están reflotando, y eso lo vamos a ir viendo también. También es un llamado desde la experiencia para tomar en serio a Dios. No tomarlo de manera banal, sino en serio. Ahora, en esta ocasión, chicos, quiero hablarles, ¿cierto?, de lo que el autor quiere decir, pero sin antes recordar la tesis del autor. Y esto lo presenta en el primer versículo. ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Qué es lo que quiere invitarnos a pensar? Todos los libros tienen tesis. El libro de Eclesiastés tiene una tesis. Y dice así, palabra del predicador, Coelet, ¿cierto?, hijo de David, rey en Jerusalén. Sabemos quién es, ¿cierto?, por estas indicaciones. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entendemos, ¿cierto?, que el concepto que se usa aquí, la palabrita evel, tiene que ver con varias cuestiones, ¿cierto? Primero, la vanidad no quiere decir, como lo estuvimos explicando la otra vez, necesariamente con esto de enfocarse demasiado en uno, este egocentrismo, ¿cierto? Muchas veces nos lleva a llamar a ciertas personas vanidoso o vanidosa. No, aquí la idea tiene que ver con esta cuestión de que no hay mucha trascendencia en justamente las cosas que el autor va a comentar. De hecho, la palabra vanidad que se repite aquí, y de hecho el texto hebreo tiene una forma muy especial de subrayar algo, repitiendo conceptos, repitiendo palabras. Por eso ustedes ven aquí un énfasis, ¿cierto?, súper marcado. Vanidad de vanidades. Otra vez, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, recordarles también que la palabra evel, vanidad, como ya lo dijimos, literalmente significa respiro, o hálito, o aliento.
obviamente la idea no quiere decir que todo sea aliento o hálito. La idea es que, ¿cierto? Así como un hálito o como un aliento, ¿cierto? La vida es intrascendente, sin sentido, ¿cierto? O no hay mayor relevancia, ¿cierto? De muchas cosas que el autor va y está comentando. Recuerden, la idea, vuelvo a repetir, de vanidad tiene que ver con eso, con las cuestiones que no son trascendentes en esta vida, que son vacías en cierto sentido, que no pasan más de esta vida, ¿cierto? De esta vida terrenal. Y por ende es algo intrascendente. Ahora, la tesis del autor ahora la va a responder, chiquillos, desde el versículo 4 en adelante. Si uno le preguntara a Salomón, ya Salomón está bien. Tú dices que todo es vanidad, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero ¿en qué sentido te refieres Eclesiastés? Y el autor, en este caso, ¿cierto? Eclesiastés va a comentarnos ahora por qué razón él piensa eso y va a darnos algunos argumentos. Y yo quiero tratar con ustedes justamente 4 cuestiones que a lo menos se pueden resumir aquí, de por qué razón todo es vanidad, ¿cierto? Básicamente lo resumimos con este concepto, la frivolidad de la vida. Y esto incluye varias cosas. Cuando hablamos de frivolidad, ¿cierto? Hablamos no solamente de un término que puede referirse a algo que no es, ¿cierto? Humano así, que no es cálido. Muchas veces cuando decimos esta persona es súper fría o frívola, cuando decimos que es fría podemos entenderlo, ¿cierto? Sí, un poco apático, pero cuando hablamos de frívolo, wow, el concepto es un poquito más tenebroso, si se puede decir. Pero la frivolidad tiene que ver con que, ¿cierto? Hay cosas que no tienen una trascendencia más que, ¿cierto? La superficialidad o, en este sentido, las cosas que no tienen un alcance más allá de lo humano. No hay aspectos espirituales aquí. Entonces, cuando hablamos de la frivolidad, y el autor, ¿cierto? En cierto sentido nos va a hablar de varias cuestiones que son frívolas, aunque también se puede ir variando este concepto con otro tipo de sinónimo. Yo quiero usar este concepto porque describe muy bien lo que él va a comentar. Notemos entonces, chicos, lo primero. El primer pensamiento de él tiene que ver con esto, la frivolidad de los ciclos de la vida. Noten, por favor, en su Biblia, los versículos 4 al 11. Voy a leerlo y ahí voy a dar una breve explicación. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, no, esto es súper nuevo. Y el autor dice, bueno, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Está respondiendo a su tesis. Está diciendo, miren, yo le voy a demostrar por qué razón todo es vanidad. Y lo primero que dice, y nos habla de la frivolidad de los ciclos. Si ustedes se dan cuenta, los primeros versículos están hablando de cuestiones que son propias de la naturaleza. Son propias justamente de los ciclos de la naturaleza. Noten, generación va y generación viene. Ustedes son nietos, un día van a ser padres y un día van a ser abuelos. Pero ustedes después van a morir. Después van a venir sus hijos, van a tener hijos, ¿cierto? Ellos van a ser nietos y así continuamente. Y ustedes van a desaparecer, como yo también voy a desaparecer de esta tierra. El autor dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Qué interesante. Otra cosa que dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El ciclo del sol. Ninguno de ustedes se ha preguntado, ¿cierto? O ha pensado, chuta, ¿qué pasa si esta mañana no aparece el sol? Es una cuestión constante. Obviamente sujeta a leyes que Dios mismo hizo. Pero ¿cuál es el argumento del autor? ¿Se dan cuenta? Dice, todo es un ciclo.
Generación viene, generación va. Pero si tú miras el sol o miras la naturaleza, es lo mismo. El sol sale todos los días, ¿cierto? Se apresura ahí, lo expresa de manera metafórica también. Dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Ahora nota lo que hace, sigue explicando también los ciclos de la naturaleza. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, a sus giros vuelve el viento de nuevo, que es un constante ciclo. Nota en el versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Y el lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. ¿Qué está hablando? El ciclo. ¿Cuál es la conclusión del autor? Noten, o en este primer pensamiento, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Recuerden que lo que está haciendo Salomón, en cierto sentido, nos está diciendo o nos está comentando lo que él observó. Su tesis es, todo es vanidad, todo es intrascendente, todo es vacío. Y él mira hacia la naturaleza y se da cuenta de que hay ciclos continuos. No está diciendo que sean inservibles estos ciclos. Gracias a Dios que hay ciclos, gracias a Dios que aparece el sol, gracias a Dios que aparece la luna. Pero él está diciendo que eso en sí no trasciende tu vida ni mi vida. Todo sigue igual, todo sigue igual. Ahora, noten el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Bueno, responde, lo mismo que será. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? No hay nadie que pueda innovar en este mundo. Siempre las cosas vuelven, ¿cierto?, a hacerse. Alguno podría decir, yo descubrí esto, pero lo más probable es que otro ya lo había descubierto con anterioridad. Ahora, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Interesante declaración. Muchas veces la gente dice, ahora salió algo nuevo. No quiero, obviamente, generalizar esto, pero generalmente si tú piensas, por ejemplo, en las modas van y vuelven. Van y vuelven. También las ideas muchas veces van y vuelven. Son las mismas a veces que solamente vienen en ropaje diferente, pero básicamente a veces son las mismas. Nota lo que dice el versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? El autor dice, bueno, en realidad no, porque ya alguien lo hizo con anterioridad. El texto dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Ahora, nota el 11, noten lo que dice el 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Él se da cuenta de algo que es un poco triste. Tú y yo vamos a pasar al recuerdo. Sin duda que nuestra familia nos va a recordar, pero igual seremos olvidados. Esa es la idea. Por eso que él dice, wow, todo es vanidad en realidad. No hay trascendencia debajo del sol desde el punto de vista humano. Vuelvo a repetir, no hay memoria de lo que precedió, lo que antecede, ¿cierto? Lo que se hizo antes, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. El resumen es todo queda en el olvido. Entonces, el primer argumento de Salomón es decir, ¿no? Recuerden cuál es la tesis, todo es vanidad, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y recuerden el concepto de vanidad tiene que ver con que las cosas son intrascendentes, no tienen mayor trascendencia. ¿Me entienden? Y déjenme darle un ejemplo para que ustedes lo entiendan antes de seguir. Yo sé que a todos ustedes les gustan los juegos y la música. Pero si tú permaneces en todos tus próximos años jugando, lo más probable no vas a lograr nada, porque un juego es intrascendente. No quiere decir que no puedas divertirte, hazlo. Lo mismo que escuchar música, por ejemplo. A mí me gusta escuchar música, pero no puedo vivir de la música, ¿cierto? O escuchando música. Eso es intrascendente para la vida. No te va a servir para ser hombre, porque ustedes están en ese camino, ¿cierto? De ser hombres. No permanecer en la adolescencia todo el tiempo. La adolescencia es un paso, ¿cierto? Entre comillas, que ha inventado la psicología también, de la adultez o la niñez y la adultez. Ahí supuestamente está ese periodo. No quiero decir que no hay algo de ello. Ahora, el primer argumento entonces, ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Por qué Salomón nos dice que todo es vanidad, todo es intrascendencia? Primero,
¿cierto? La frivolidad de los ciclos de la vida. ¿Te das cuenta? Todo es un ciclo. ¿Cuál es el segundo argumento? Noten el versículo 12 al 18. Pongan atención. ¿De qué se está tratando aquí? También ahí tiene que ver con algo frívolo, con algo que no tiene trascendencia. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar la sabiduría, o con sabiduría, todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Aquí hay un segundo argumento del autor. ¿Cuál sería? Se habla harto de un concepto, de una palabra. ¿Se dieron cuenta? ¿De qué palabra? Noten, la frivolidad de la sabiduría humana. De eso está hablando. Notemos ahí un par de cositas nuevamente. Ahí se identifica nuevamente el autor, dice: yo, el predicador, fui el rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir. Gasté tiempo en qué cosa, en ser más sabio. Esa es la idea. Después dice: y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo, y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré, ¿cierto?, esta expresión, todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Otra vez viene el argumento. Me puse a dedicar a pensar, a reflexionar, y empecé a mirar. Todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Lo torcido, y aquí hay un concepto que él de una u otra manera podría calificarse como dogmático, como dogma. El dogma es como un principio que no cambia. Y él dice: lo torcido no puede enderezarse y lo incompleto no puede contarse, o en otras palabras, no se puede contar, ¿cierto?, lo que no se tiene. Un poco ahí un juego de palabras. Pero cuando él dice lo torcido no se puede enderezar, está hablando de que hay cosas en esta vida que son imposibles mejorarlas o remediarlas. Sin duda que hay cosas que sí se pueden arreglar. Pero aquí es interesante, él está diciendo: miren, miré lo que se hace debajo del sol, y él dice otra vez: todo es vanidad y aflicción de espíritu. 16. Hablé yo en mi corazón diciendo. Esto tiene que ver con como un soliloquio, cuando las personas hablan solo. Yo no sé si ustedes hablan solo, pero muchas veces es una costumbre de las personas conversar con ellas mismas, ¿cierto? Preguntarse: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué estoy bien? ¿Por qué estoy mal? ¿O cómo debería hacer las cosas? Y noten lo que él dice en su, ¿cierto?, foro interno. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido. Es como que él estuviera diciendo: pucha, Salomón, llegaste a un nivel espectacular, tienes de todo, te has engrandecido por sobre cualquier rey que haya existido en Israel. Y sigue diciendo, ¿cierto? Y he crecido en sabiduría más que todos los que antes han habido. Y de hecho, obviamente, una de las cosas por las cuales se conoce a Salomón es porque fue el hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios le ofreció lo que él quisiera y él pidió algo justamente con sabiduría. ¿Qué pidió? Para la redundancia, pidió sabiduría. Yo no sé si ustedes han orado al Señor en ese sentido. Chicos, no es malo hacerlos. Santiago también lo dice: si alguien, ¿cierto?, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Yo en su momento oré al Señor que me diera sabiduría. No está mal que ustedes lo hagan. Háganlo. Es una muy buena petición. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¡Qué increíble! Alguien que gasta tiempo, chicos, en cultivarse, en ser sabio, porque hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio,
¿cierto? Y la inteligencia tiene que ver en cierto sentido, como dicen los científicos, con el coeficiente intelectual, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría tiene que ver con esta particularidad o este conocimiento y capacidad de tomar, por un lado, decisiones correctas, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista de lo que es mejor, sino también desde el punto de vista de lo trascendente. Hay mucha gente que son inteligentes, que no toman buenas decisiones porque les falta sabiduría. La Biblia nos dice que la sabiduría viene de parte de Dios. También dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Salomón, chicos? Recuerden que él está hablando de la frivolidad de la vida y él nos da varios argumentos. El primero, la frivolidad, ¿cierto?, de los ciclos de la vida. Ahí se manifiesta esta vanidad, esta intrascendencia. Todo sigue igual. Tú te levantas, te puedes enfermar, puedes hasta morirte y los ciclos siguen igual. Segunda cosa, la frivolidad de la sabiduría humana. Él gasta tiempo, ¿cierto?, en cultivarse, en entender, en pensar, en reflexionar, seguramente en escribir. Pero también eso fue aflicción de espíritu. Noten lo que dice el versículo 17 al final. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Si yo te pregunto, si les pregunto a ustedes, bueno, puedo tener diferentes respuestas, pero lo más probable, sospecho que a todos ustedes les gusta estudiar, ¿cierto? ¿Cuántas horas estudian? No lo sé. Pero estudiar en demasía también produce cierto cansancio, cierto agotamiento. No son pocos, chicos, los alumnos que estando, por ejemplo, en la universidad tienen que dejar sus carreras por un estrés demasiado justamente en estudiar. Obviamente hay una falta también de sabiduría, a lo mejor, de no entender los tiempos, de no entenderse a sí mismo, de no entender las capacidades que Dios da a cada uno. Pero Salomón, siendo el hombre más sabio, dice que, ¿cierto?, aún dedicándose a estudiar, a reflexionar, a pensar, no lo intrascendente, porque Salomón lo más probable no gastó tiempo en superficialidades. Él se dedicó, en cierto sentido, ¿cierto?, a buscar la sabiduría, como lo dice acá. Pero aún así dice que esto es aflicción de espíritu, angustia, podríamos decirlo. Noten lo que dice también el 18, porque en la mucha sabiduría, esta es una forma de explicarnos lo anterior, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor, perdón. ¿Cómo se puede entender esto último? Bueno, si tú quieres ser sabio, si tú quieres saber del Señor, bueno, una de las cosas que hay que hacer es limitarte a hacer, obviamente, lo que es mejor. Si yo te pregunto qué haces en el día, cuánto tiempo tú dedicas, por ejemplo, para ciertas cosas, para jugar, por ejemplo. A lo mejor juegas mucho. Si te dispones a ser sabio, tendrías que estar leyendo, ¿cierto?, varios libros, si yo lo resumo de esa manera, leer un libro, otro libro, otro libro. Va a llegar un momento en que te das cuenta en que, claro, vas a aprender, pero también va a implicar un sacrificio que a lo mejor no vas a querer tomar. Porque eso significa no juntarte con tus amigos, no jugar más la Play, ¿cierto?, o ver películas, lo que sea, sino dedicarte a crecer y conocer y saber más. Por eso el autor dice aquí, Salomón, porque en la mucha sabiduría, bueno, hay mucha molestia. Y claro, si quieres sobrepasar a la mediocridad de tu contexto, tienes que estudiar más, tienes que saber más. Esto no es mágico. Se dice que los grandes jugadores de fútbol, ¿cierto? De hecho, nosotros tenemos algunos que juegan en Europa, ¿cierto? La mayoría de ellos no hacen lo que hacen la mayoría de los jugadores. Llegan más tempranos y se van más tarde. No entrenan lo mismo que entrenan los jugadores comunes. Entrenan mucho más, entrenan el doble. Esto es súper repetitivo. Hay muchos jugadores, ¿cierto?, de estrella, que después que terminan los entrenamientos, ¿qué hacen? Se quedan entrenando 1 o 2 horas más. ¿Trae molestia eso? Por supuesto que trae más molestia.
Volviendo al ejemplo de la sabiduría, que es otra cosa, es otra área diferente, porque en la sabiduría tienes que cultivar la razón. Y el autor dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia también añade dolor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Y aquí hay que ser equilibrado antes de llegar a ciertas conclusiones. El autor, recuerden, está diciendo debajo del sol, ¿cierto? Todo lo que se hace debajo del sol, ¿cierto? Cuando se tiene un enfoque solamente humano, cuando se deja a Dios de lado, bueno, resulta en algo intrascendente. La frivolidad de la vida. ¿Por qué razón, Salomón? Y él nos comenta, ¿no estás fijado en los ciclos de la vida? Después nos comenta, ¿no estás fijado en la frivolidad de la sabiduría humana? Puede ser el hombre más sabio, pero ser el hombre más infeliz de la tierra. Chicos, y hay ejemplos tremendos en la vida de personas que fueron muy sabias, pero no encontraron nunca, ¿cierto?, el norte espiritual, en este caso a Cristo como el norte de su vida. Salomón, recuerden, chicos, se está escribiendo en un contexto del Antiguo Testamento, ¿cierto?, en donde la vida era totalmente diferente, donde la cultura era totalmente diferente. Ahora, noten el tercer aspecto, ¿cierto?, en donde él trata de darnos su tercer argumento, valga la redundancia. Capítulo 2, versículo del 1 al 11. Pongan atención, miren. Hay otro argumento acerca de por qué todo es vanidad. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas, he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estantes de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Segunda vez que repite esta expresión. 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conceber conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena o trabajo. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, otra vez, todo era vacío, intrascendente, y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Cuál es el tercer argumento del autor? Recuerden que él está diciendo, la tesis del autor es, todo es vanidad, todo es intrascendente. ¿En qué es intrascendente todo, Salomón? ¿No te has fijado en los ciclos de la vida? Primer argumento. ¿Te has fijado en la sabiduría humana? También es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere en esta sección? Se refiere a lo siguiente, chicos. Se refiere a la frivolidad del hedonismo materialista. ¿Qué es el hedonismo? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado esa palabra? Es una filosofía, ¿cierto? Muy antigua, ¿cierto? Que predica que para escapar, o que es necesario escapar del dolor, una solución es dedicarte al placer. Todo tipo de placer que tú puedas tener. De hecho, aquí surge una frase muy conocida, que es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es como que te dijera, pásalo bien, viejo. Total, todos vamos a morir, así que pongámosle bueno, ¿no? Disfrutemos de la vida, olvídate de la moralidad, ¿cierto? Disfruta. Ahora, hedonismo tiene que ver con eso. Concentrarse en el placer o en disfrutar, ¿cierto?, de las cosas materiales. Hedonismo materialista, ¿cierto?, justamente porque el materialismo, ¿cierto?, tiene que ver con lo material. Noten algunas cosas. Dije yo en mi corazón, versículo 1, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes.
Salomón en algún momento se levanta y dice, ya, voy a comprar hartas cosas, voy a ir al mall, voy a comprar todo lo que necesito. Voy a comprar una Play, la última Play que pueda haber, ¿cierto? El televisor más grande, un ejemplo, ¿cierto? que nos puede ayudar a entender. Voy a comprarme casas, voy a agrandar mis palacios, mis sitios, ¿cierto? Todos mis bienes. Y de hecho eso es lo que está diciendo. Dice aquí, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas, he aquí, esto también era vanidad. O sea, ya nos introduce, ¿saben qué? Me propuse darle a mis deseos o cumplir todos mis deseos, pero aún así todo fue vanidad. Por eso que en el versículo 5 dice, me hice de huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. O sea, él no plantó un arbolito aquí y allá, plantó pero jardines espectaculares. Nota en el versículo 6, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Seguramente él se dio cuenta, ya, ok, perfecto, tengo un montón de árboles, ahora ¿qué me falta? Me falta una lagunita, la voy a hacer. No se privó de nada. Versículo 7. Compré siervos y siervas. Recuerden que en el contexto que está escribiendo era común tener esclavos o sirvientes. ¿Y qué hace Salomón? No tiene 2 o 3, tiene un montón de siervos. Nota lo que sigue diciendo. Compré siervos y siervas y también tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Recuerden que esto eran los vehículos, seguramente. Vacas, animales, de todo tenía. No tenía un poco, tenía toda la cantidad que él pudo tener. Y de hecho lo podía hacer, era rey. Ahora, noten, 8. Me amontoné. No dice que junté o que, logré tener una cuenta más o menos buena. Amontoné. ¿Qué significa amontonar? Tenía un montón. ¿De qué cosa? Plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, ¿cierto? Y finalmente hay una expresión de los deleites de los hijos de los hombres. Nota lo que está diciendo. Salomón dice, ya, quiero comprar de todo, quiero tener de todo. Voy a darle el gusto a mis placeres. Y eso es lo que va a hacer. El versículo 8 dice, amontoné plata, oro, tesoros preciados, ¿cierto? Me hice de los cantores y cantoras, ¿cierto? Tenía todo un sistema también interno, como rey podría darse esos lujos. Dice también, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. El texto hebreo es muy interesante porque cuando habla esa expresión de los deleites de los hijos de los hombres, está hablando de mujeres. Y todos sabemos cuántas mujeres tuvo Salomón. Muchas mujeres. El texto hebreo literalmente dice mujer y de mujeres, hablando de que él no se privó incluso, ¿cierto?, de tener mujeres. ¿Para qué? Para el sexo. No solamente se llenó de cosas materiales en el sentido, ¿cierto?, de inmuebles, ¿cierto?, de posesiones, de ganado, de bueyes, de dinero, de oro. También dijo, ¿y por qué no puedo tener más de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mujeres? Las tuvo. Pero nota lo que está pasando aquí. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría, dice él. ¡Wow! Gracias. No perdí mi sabiduría. Es una forma, ¿cierto?, de explicar esto. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero nota el 11, la conclusión. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, conclusión. Todo es vanidad. Todo es intrascendente y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿De qué está hablando? De la frivolidad del hedonismo materialista. No sé si en verano, no sé si ustedes supieron, aquí en Petrufquén sucedió una noticia lamentable. Un chico se tiró en contra de un camión en la carretera y, por supuesto, murió en el acto. Alguien podría decir, ese chico tendría necesidad, y creo que no, porque era un chico de una familia bastante pudiente acá en Petrufquén. Pudiente significa que tenía mucho dinero. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que el autor nos recuerda? Que el éxito real no está justamente
en las cosas materiales y en darle a tu cuerpo lo que quiere. De ser hedonista, ¿cierto? De enfocarte en ti solamente. Él llega a la conclusión de decir, ¿saben qué? Hice todo esto, pero al final me di cuenta que tampoco llena mi corazón. O de hecho, tampoco satisface mis expectativas de trascender. ¿Saben por qué, chicos? Porque todos nosotros tenemos este bicho interno, ¿cierto? En nuestro corazón y en nuestra conciencia de poder trascender de esta vida. Los creyentes creemos eso, porque no creemos que la muerte es el fin de todo. Como algunas sectas creen, ¿cierto? Que ellos creen, algunas sectas, en la extinción del alma y del cuerpo. No hay más vida. Terminaste tu participación en esta tierra, se acabó, no existe más. Pero hay en nosotros algo interno que nos habla de querer ser trascendente, de ir más allá. Pero, ¿qué hace Salomón? Recuerden lo que está haciendo, nos está dando los argumentos de por qué todo es vanidad. Primero, él nos dice, los ciclos de la vida son vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Alguien puede decir, inventé algo. No, ya lo hizo alguien. También él nos recuerda en el principio que, ¿cierto? Lo más probable es que tú vas a pasar, ¿cierto? Desapercibido en la historia, yo también, vamos a ser olvidados. Segundo argumento, ¿cierto? La frivolidad de la sabiduría humana. Gastó un montón de tiempo. Seguramente Salomón fue a la biblioteca, ¿cierto? De sus días. Lo más probable es que no necesitaba ir a la biblioteca porque seguramente tenía una espectacular. Pero se dedicó, se sentó, gastó tiempo, horas en buscar la sabiduría. ¿Cuál es la conclusión? Todo es molestia, aflicción de espíritu y todo es intrascendente. Tercer argumento, el hedonismo. Llenarse de riquezas, llenarse de placer. ¿Cuál es la conclusión? Recuerden, chicos, que Salomón viene de vuelta y nos dice, no es por aquí el camino, no es por aquí. No se les ocurra ir por este camino. Y él nos dice acá, hice de todo, me llené de todo. Pero ¿cuál es la conclusión? Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho. La idea de provecho significa que es útil, ¿cierto? Bueno, te enfocas en el hedonismo en este caso, por supuesto. Él lo está diciendo acá, implícitamente hablando. Todo es vanidad, sin provecho. Finalmente, chicos, hay un cuarto argumento que el autor va a dar, Salomón. ¿Cuál es? Versículos 12 en adelante hasta el 23. Pongan atención, esta es la última sección. Hay otro aspecto aquí que es frívolo también. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos y su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo a mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio, ni del necio habrá memoria para siempre en los días venideros, ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto a la vida, porque la hora que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo y en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es intrascendente o vanidad. ¿De qué está hablando el autor aquí? Yo sé que no es fácil llegar y concluir, ¿cierto? Resumir todos estos versículos en un solo concepto, pero tiene que ver con lo siguiente, con la frivolidad de la autosuperación. Déjeme explicarle esto.
Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría de los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Él es rey, Salomón es rey. ¿Qué va a hacer el que viene después de mí? Eso es lo que está diciendo el autor. Y noten lo que sigue diciendo. Nada sino lo que ha sido hecho. Sin embargo, él después va a explicar un poco más. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz de las tinieblas. Él no está diciendo que la sabiduría no sirva y que no se distinga de la necedad. Sin duda que tiene sus beneficios. Pero noten la frivolidad, la intrascendencia, ¿cierto? Lo paradójico de la sabiduría o de la autosuperación. Noten el versículo 13, Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Qué está diciendo Salomón? Es increíble, dice él. ¿Saben por qué? Porque tanto al necio como al sabio van a terminar en el mismo lugar. Y aquí vienen sus, ¿cierto?, tensiones o sus crisis. Noten, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Y aquí viene una pregunta retórica. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? ¿Y cuál es la idea de haber gastado tanto tiempo? Sigue diciendo el autor. Y dije en mi corazón, pucha, esta cuestión también es intrascendente. Aflicción de espíritu. 16, la explicación. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Ambos serán olvidados. Eso es lo que está diciendo. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Eso es lo que está diciendo. La primera conclusión es, chuta, ¿qué saco con hacerme tan sabio? O sea, al final igual voy a pasar a la historia. Igual seré olvidado y ni siquiera la gente va a darse cuenta de cuán sabio era yo, porque no me va a distinguir de los necios. Claramente, si alguien llega a esa conclusión, obviamente es como, wow, entonces ¿para qué te esfuerzas? Noten el versículo 17, aquí claramente Salomón manifiesta o nos presenta una crisis interna. Cada uno de nosotros tiene que pasar por ciertas situaciones, e incluso por crisis que a lo mejor personales tú puedes pasar. Crisis de vocación, ¿qué quiero hacer cuando grande? O de repente vas a estudiar en tu cuarto año, a lo mejor iba a decir, ¿por qué estoy estudiando esto? Eso le ha pasado a un montón de personas. Por no entender qué es lo que quieren. O también por no entender en qué consiste, ¿cierto?, el propósito de esta vida. Ahora, ¿o cuál es el mejor propósito de esta vida? Noten el versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es como que Salomón ya no se quiere levantar, como que entra en una especie como de depresión. ¿Qué te pasó, Salomón? ¿Qué saco con esforzarme? ¿Qué saco con gastar tiempo para ser mejor? ¿Te das cuenta? Los necios, al final, quizás ellos van a ser recordados y no los sabios, o no yo, dice él. Por eso nota cómo él presenta su crisis. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Él gastó mucho tiempo en ser mejor rey, en ser el más rico, en ser el más sabio, en llenarse de placeres. Pero eso incluye trabajo y aflicción. Sigue diciendo, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y esto es lo más fatal. Todo lo que yo construí, yo voy a morir y va a venir otro y lo va a disfrutar. Pero peor aún, noten el versículo 19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Salomón está diciendo, chuta, ¿qué pasa si el que viene después de mí se va a adueñar de mis bienes y resulta ser un necio? ¿En qué consistió todo mi esfuerzo? Si lo va a perder en un par de años. Versículo 20. Por tanto, dice el autor ahí, ¿cierto? Por tanto,
A desesperanza mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Vuelvo a repetir, versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y aquí está como un grito de parte de Salomón. Noten el versículo 21. Que el hombre trabaje con su sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Eso es algo increíble, dice Salomón. Termina ahí. También esto es vanidad y mal grande. Noten lo que está diciendo Salomón, chicos. Qué terrible es que gastes tanto tiempo en hacer un montón de cosas, construyas un imperio y después venga otro y disfrute de todo tu trabajo. La conclusión del autor, ¿cierto? También esto es vanidad o intrascendente o vacío, ¿cierto? Y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Otra pregunta que él se hace. ¿Cuál es la idea, cierto? ¿Por qué busca esto el hombre? Versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ustedes sabían que hay grandes hombres muy adinerados que no duermen en la noche. Uno podría decir, chuta, si tuviera plata. También el salmista dice, ¿cierto? Uno de los salmistas dice que también todo es vanidad en esta vida, aún incluso los bienes. De alguna otra manera Salomón lo está diciendo. ¿Qué sacamos con afanarnos en todas estas cosas? La conclusión de él, por esta razón todo es intrascendente, todo es vanidad, ¿cierto? Y en realidad no tiene sentido. Ahora, chicos, termino con lo siguiente. Recuerden, ¿de qué está hablando Salomón? ¿Cuál es la tesis de Salomón? Todo es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Cuál es la idea? Todo tiene un sinsentido. Recuerden que la palabra hebrea tiene que ver con hálito, con aliento. El aliento no dura nada. Y ahí viene figurativamente el concepto de algo que es pasajero, de algo que es intrascendente, que no tiene mayor valor o que no tiene sentido. Bueno, y él nos dice, ¿saben qué? La vida misma tiene una frivolidad. ¿En qué sentido? La frivolidad de los ciclos de la vida, ¿cierto? Todo es intrascendente, todo sigue igual. La frivolidad de esa vida humana, tú te puedes enfocar tanto, humanamente hablando, la sabiduría, pero más que tener sabiduría, a veces llega a la aflicción y a la angustia. Otra cosa, la frivolidad del hedonismo materialista. ¿Cuál es la idea? Salomón nos recuerda que tener todo lo que tú quieras tampoco va a satisfacer tu corazón. ¿Por qué? Vuelve a repetir el argumento. Porque todo es intrascendente. Aun si tienes todo en esta vida, eso no va a llenar, ¿cierto?, tu corazón. Finalmente, él habla de la frivolidad de la autosuperación. No quiere decir, chicos, el mensaje no es no te mejores o no mejores. Tienes que ser un mejor alumno como creyente que eres. Pero ¿cuál es el concepto aquí? Noten que aquí se repite varias veces la expresión debajo del sol para referirse a todo lo que se hace aquí en la tierra sin una mirada arriba del sol o sin tomar en cuenta a Dios. Por eso todas estas cuestiones son intrascendentes cuando no tienes en cuenta a Dios. Noten la conclusión, versículos 24 al 26. No hay cosa, ¿cierto?, mejor, y esto tiene que ver con un camino equilibrado y sabio, eso es lo que propone Salomón. No hay otra cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Noten la primera conclusión. Salomón nos está diciendo, no disfruten, no gocen de los bienes que Dios nos da. Él dice, a ver, paren un poquito. Si bien es cierto, yo me llené de placer y de hedonismo, y eso es un extremo, por supuesto, porque no puede ser el centro de todo, aún así hay cosas buenas que Dios da para los hombres. Mi consejo es,
Disfruta de eso. Eso es lo que está diciendo. Noten, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Pero seguramente hay algo aquí implícito en la justa medida de tu trabajo, disfruta de ello. No te excedas enfocándote o desenfocándote en aspectos que no van a llenar tu vida. Trabaja duro, disfruta de tu trabajo, porque eso también Dios lo provee. Nota el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Cierto? Él está hablando de su propia experiencia también. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Él se da cuenta de que, wow, si hay alguien exitoso, no siempre, ¿cierto?, tiene que ver con que hay algo de sabiduría humana ahí. Es porque Dios también lo permite. Noten el versículo, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. 3 cosas: sabiduría, ciencia y gozo. Y recuerden que la sabiduría es diferente que la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con el coeficiente intelectual. La sabiduría tiene que ver con esa capacidad de tomar decisiones correctas, en el momento también correcto, ¿cierto? Por eso que la sabiduría es muy diferente a lo que en el mundo, en el día de hoy, se califica como ser, por ejemplo, inteligente. Qué bueno que ustedes son inteligentes, pero la meta es ser sabios. Ahora, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí hay una especie de paradoja. Dice, bueno, si bien es cierto también, y de hecho los salmos también mencionan mucho esto, de que a veces los justos pasan por situaciones penosas. Pero él también dice que no siempre es así. Salomón dice, ¿saben qué? Dios también se agrada, ¿cierto?, de los que le temen y les da gozo, les da sabiduría, pero también hace con el pecador muchas veces, ¿cierto?, como su propio destino, como sus propias decisiones son, en este caso, decisiones necias. Le da el fruto de ese trabajo a los sabios. ¿Por qué? Porque Dios también compensa muchas veces la balanza. Ahora, chicos, quiero terminar mencionando algunas cosas que son importantes. ¿Cuál es el sentido de la vida? Salomón está diciendo, miren, ¿por qué es vanidad todo? ¿Por qué todo es intrascendente? Y él menciona varios ejemplos que hemos visto ahora. 4 ejemplos. Los ciclos de la vida. No hay memoria de ti, no va a haber memoria de mí, ¿cierto? La sabiduría humana. Él dice que gastó mucho tiempo en ello. No quiere decir que la sabiduría en sí sea mala, pero se dio cuenta también que eso también es intrascendente. También habló del hedonismo materialista, de enfocarse solo en lo material, en tratar de estudiar, ganar, ser el mejor alumno, después ser el más rico de los profesionales de tu generación. Él dice eso también es vanidad, también es intrascendente. Y finalmente, la autosuperación. ¿Saben qué? Va a venir otro que va a disfrutar de tu trabajo y tú vas a morir. Y capaz que ni puedas alcanzar tus metas y otro va a venir y va a tomar todo lo que tú hiciste. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y aquí, algunas conclusiones, chicos, que quiero terminar. Abran su Biblia en Juan 6:60, por favor. Juan 6:60. La primera conclusión, chicos, es que todo es vanidad cuando no se toma o no se considera a Dios. Una persona que se enfoca solamente en las cosas de esta tierra no va a encontrar mayor trascendencia. Ese es el punto. No quiere decir, chicos, que, por ejemplo, los ciclos de la vida no nos ayuden. Los ciclos de la vida, del viento, ¿cierto? Las estaciones, claramente que Dios las puso ahí y sirven mucho, especialmente para quienes trabajan en el campo. Claro, cuando alguien tiene una perspectiva divina de las cosas, ¿cierto?, no cae en esta crisis, ¿cierto?, de el sinsentido. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Primero, sin Dios todo es vanidad, todo es frívolo. Esa es la idea. Recuerden cuál es la expresión de Salomón: debajo del sol. Eso también en cierto sentido tiene que ver con todo lo que se hace aquí, no tomando en cuenta
a Dios. Segundo, ¿cierto? Cuando hablamos del sentido de la vida, recuerden que Salomón está escribiendo en una época, ¿cierto?, en donde el conocimiento de Dios venía por medio de los sacerdotes, por medio de la ley, pero el conocimiento, ¿cierto?, mucho más específico, ¿cierto?, acerca de la vida trascendente nos viene por medio de Cristo. ¿Qué dice este pasaje? Ustedes ya lo encontraron, Juan 6. Déjenme dar una conclusión cristocéntrica en este sentido, porque obviamente es la culminación de la solución para este aparente sinsentido de la vida. Juan capítulo 6, ¿cierto?, versículos 60 al 61. Jesucristo está hablando con judíos que no creen en Él, ¿cierto? Muchos murmuran acerca de Él y Él habla en un lenguaje un poco difícil. Por ejemplo, Él dice en el versículo 55, ¿cierto?, o 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cierto? Está hablando de lo trascendente, pero sus oyentes no entienden este lenguaje y en el versículo, ¿cierto?, 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, bueno, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede entender este lenguaje tan absurdo? Pero noten lo que sigue diciendo el autor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, pucha, que son generación de vidrio, ¿cierto?, o de cristal, se sientan por todo. ¿Les ofende lo que acabo de decir? Y noten lo tremendo que dice en el versículo 62. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, si se escandalizan por esto, ¿qué pasaría si ustedes me vieran o vieran de dónde vine? ¿Y de dónde vino Cristo, chiquillos? ¿Cuál es la alusión que está haciendo en este versículo cuando dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde? ¿A dónde estaba primero? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Cuál es la frase que se repite en Eclesiastés? Debajo del sol. ¿Saben de dónde viene Cristo? Arriba del sol. Cristo es parte de la Trinidad. Y cuando Él viene a la tierra a solucionar el problema más grande tuyo y mío, que es el pecado, ¿cierto? Él viene justamente arriba del sol para darnos una vida trascendente, chicos. Él no se enfoca simplemente en lo humano. Él llega a ser hombre porque es un representante legal, ¿cierto?, en todo el sentido de la palabra. Pero Él viene arriba del cielo para llevarnos justamente, no solamente en esta tierra, ¿cierto?, que no tiene ni una trascendencia y tiene pura vanidad, para sacarnos de esto y es, ¿cierto?, transformarnos y llevarnos a algo que es realmente trascendente, que es la vida eterna. Jesucristo está hablando aquí de la vida eterna. Noten lo que sigue diciendo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las cosas o las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El mensaje que les traigo, dice Jesucristo, no es filosófico. Es espiritual y trascendente para su vida. Salomón, ¿cierto? Lo que hace Salomón es filosofar de la vida, es especular un poquito y darnos ciertos consejos teológicos, teman a Dios. Pero Jesucristo nos lleva más allá de la filosofía, digámoslo así, correcta o cristiana, o piadosa más bien dicho. Nos lleva más allá de esta vida y hace que lo que hagas tú en esta vida sea trascendente. Y por eso, cuando entendemos eso, chicos, la autosuperación no es malo. Cuando tienes a Cristo enfocado o cuando Cristo es tu enfoque. ¿Saben que uno de los propósitos de nuestra existencia, Pablo dice que hemos sido creados no para la alabanza tuya, sino para la alabanza de su gloria? Lo que hacemos en esta vida debe ser para glorificar el nombre del Señor. Por eso, chiquillos, cuando hablamos o cuando nos referimos a la trascendencia de la vida, no hay otra solución. Tienes que ir a Cristo. Porque Cristo trasciende esta vida. Salomón nos ayuda a entender un poquito las paradojas de esta vida. Pero Cristo nos lleva más allá del sinsentido de esta vida sin Cristo. Noten lo que dice después, y con esto voy terminando, chicos.
66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no les gustaba cómo hablaba Cristo. Porque no le parecía trascendente. Pero qué mayor y qué terrible equivocación, chicos. Noten, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él los confrontó y le dijo, ¿no les gusta lo que estoy diciendo? ¿Ustedes se quieren ir también? ¿No me quieren seguir escuchando? ¿No me quieren seguir? Bueno, si quieren, pueden hacerlo. Implícitamente podría uno leer eso. Pero noten la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A qué filósofo vamos a ir? ¿A qué maestro vamos a ir? ¿Por qué razón? Tú tienes palabras, ¿qué dice su Biblia, chicos? De vida eterna. Solución. Chicos, aquí está la solución para el planteamiento que nos hace Salomón. Todo es frívolo en esta vida, pero todo es frívolo sin Cristo, chicos. Todo es frívolo sin Cristo. Todo tiene un sinsentido si tú no tienes en la meta de tu vida al Señor. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Lo que está diciendo Pedro es que si te quedas sin Cristo, bueno, todo es intrascendente, todo es vanidad. Con Cristo, tú saltas de esta vida a la vida venidera, a la vida eterna. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias que tú nos puedes y que nos ayudas, Señor, a poder entender tu palabra, la trascendencia de la vida. Sin duda, Salomón nos ayuda a entender la frivolidad de este mundo. Un hombre al cual tú le diste mucha sabiduría, pero también cometió varios errores. Aún así, Padre, tú dirigiste todo para que sus escritos estuvieran en las Escrituras, para ayudarnos a entender de alguien que viene de vuelta y que ya ha vivido muchas cosas y que nos dice no se equivoquen, no se equivoquen. Todo es vanidad, todo es intrascendente cuando Dios no es considerado. Padre, ¿y qué mayor regalo tú nos has dado para que podamos entender que la trascendencia no está en la autosuperación o en la sabiduría misma, en los placeres o en las ganancias que vamos a tener en este mundo, sino en la persona de Cristo que tiene palabras de vida eterna? Padre, ayuda a los chicos a que puedan sopesar esto a la luz, no solamente de la evidencia escritural, sino también de la vida misma. ¿Por qué? Porque justamente Salomón nos hace un recordatorio de la vida misma, demostrándonos que todo es intrascendente cuando no consideramos tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.